Buenas tardes. En esta actividad vamos a nombrar las alteraciones neurológicas en la infancia. Quien las vamos a presentar, Carlos Alberto Cubillos, y quien habla, Nubia Buitrago Núñez. Las alteraciones que vamos a mencionar es la dislexia y el autismo. La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje cuyo origen es neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en la precisión o fluidez en el reconocimiento de las palabras, poco habilidades ortográficas y de codificación. Estas dificultades típicamente resultan de un déficit en el comportamiento fonológico del lenguaje que con frecuencia es inesperado en relación a otras habilidades cognitivas y a la instrucción escolar recibida. Adicional a esto, podemos encontrar síntomas secundarios que pueden incluir aquellos problemas de comprensión de lectura y una lectura reducida que puede impedir el crecimiento del vocabulario y los conocimientos previos. Este trastorno en el aprendizaje requiere ser atendido de manera específica, ya que de lo contrario, el menor que lo presenta tiene gran probabilidad de fracasar en sus estudios. Etiología. Se ha demostrado la existencia de líneas familiares, ya que diversos estudios han demostrado que alrededor del 35 al 40% de los familiares de primer grado también se encuentran afectados y que cerca del 30% de los familiares presentan al menos un miembro afectado, datos que apoyan la existencia de factores genéticos. Los individuos disléxicos presentan anormalidades corticales microscópicas, particularmente en el área que rodea la cisura de silbo, reconocida como sustrato del lenguaje. Epidemiología. Según el DSM-5, el trastorno específico del aprendizaje se da entre el 5% y el 15% en los niños de edad escolar. El 25% de los escolares experimentan dificultades en el aprendizaje de la lectura, de los cuales aproximadamente el 4 al 6% de los niños en edad escolar es diagnosticado con trastornos de lectura o dislexia. En el trastorno de aprendizaje más frecuente entre la población infantil, su prevalencia se estima entre el 5 al 10%, aunque según algunos estudios llega a alcanzar el 17,5%. Es más frecuente en niños que en las niñas. Neuropsicología. Se han realizado diversos estudios entre los disléxicos y los lectores normales, que muestran que los disléxicos tienen una organización cerebral diferente comprobada con los sujetos normales ante el procesamiento de estímulos verbales y no verbales y ante la lectura de palabras en contexto. En la dislexia, mediante diversos procesos cognitivos multidimensionales y deben concebirse como un proceso continuo, pues la literatura científica identifica la intervención de distintos dispositivos cerebrales disfuncionales, tanto de hemisferio derecho como hemisferio izquierdo, estructuras subcorticales y del cerebro, lo cual han dado lugar a distintas teorías explicativas que sustentan el origen y mantenimiento de los síntomas disléxicos en función del área cerebral afectada. Así se conoce teorías centradas en el procesamiento fonológico, en el déficit cerebral, hasta la hipótesis basada en el déficit magnocelular, relacionado al déficit en la percepción del movimiento visual, que
que derivaría en una pobre discriminación de la velocidad en la lectura. Hoy la técnica de neuroimagen ha colaborado para mostrar anomalías en el patrón de activación del lector en tres regiones importantes del hemisferio izquierdo: la región temporoparietal, la región frontal inferior y la región temporo-occipital. Estas tres regiones son sospechosas de causar la diversidad de síntomas que manifiestan los disléxicos escolares, cuyo núcleo central es el procesamiento fonológico. Fenotipo cognitivo de la dislexia del desarrollo. Según Snowden, los niños disléxicos sufren a nivel cognitivo de lo que comúnmente se denomina déficit fonológico, o sea, un déficit en algún aspecto de la representación y procesamiento de los sonidos del lenguaje. La evidencia de la existencia de este trastorno fonológico proviene de tres tipos de hallazgos. El primero, una conciencia fonológica pobre, o sea, una habilidad débil de poder atender y a manipular conscientemente los sonidos y la lengua materna, fonemas y sílabas. La segunda, una memoria verbal a corto plazo pobre, o sea, una capacidad limitada de mantener activos momentáneamente las representaciones fonológicas. Y la tercera, una repercusión léxica lenta, o sea, retardo en la habilidad de recuperar las formas fonológicas de las palabras con el objetivo de emprender la articulación del habla. Los tratamientos que se pueden dar en la dislexia se trata con enfoques y técnicas educativas específicas y se recomienda comenzar la intervención lo antes posible. Las evaluaciones de las habilidades de la lectura, de otras habilidades académicas y de la salud mental del paciente ayudarán a sus maestros a elaborar un programa didáctico individual. Los maestros pueden usar técnicas que involucran la audición, la visión y el tacto para mejorar las habilidades de lectura. Ayudar a un niño a usar varios sentidos para aprender, por ejemplo, escuchar una lección grabada y trazar con un dedo la forma de las letras usadas y las palabras pronunciadas. Puede ayudarle a proceder la información. El tratamiento se centra en ayudar al paciente a lograr los siguientes: aprender a reconocer los sonidos más cortos que componen las palabras fonemas, entender que las letras y las cadenas de letras representan estos sonidos y palabras, fonética, entender lo que lee, comprensión, leer en voz alta para desarrollar precisión, velocidad y expresión de la lectura, que es la fluidez, comunicar un vocabulario compuesto de palabras reconocidas y comprendidas. Muchas gracias por su atención. Sigue mi compañero